en este momento como base, vamos a tomar como base, no quiere decir que es el único, dije la base, de Ezequiel, capítulo 15. Exactamente hasta el 8, del verso 1 hasta el verso 8. Mientras tanto lo busco, les digo. Uno tiene que reflexionar en todo tiempo, cada día, en todo momento. No solamente el conocimiento que uno adquiere de la Biblia, y en este caso nosotros como judíos y judíos mesiánicos, gentiles y judíos mesiánicos y gentiles en el sentido de ser renacidos, tenemos que reflexionar y meditar no solo en sabernos conocedores de una cultura, de una tradición, de una liturgia, de una simbología, y mucho menos en el sentido de querer sopesar a uno con el otro dentro de una congregación, o a uno de la congregación con otro de otra keilá, o de otra iglesia, o de otro lugar donde se predique la palabra. Porque lo que es la crítica en este sentido, no, viene el caso por lo que les vamos a compartir, pero lo que es la crítica y este tipo de cosas entra dentro de lo que es en la Biblia la prevaricación, ¿no es cierto? Bueno, en hebreo es otra palabra, obviamente. Por ejemplo, usted agarra prevaricar. ¿Usted sabe lo que es prevaricar? Si usted, por eso usted lee mucho la Biblia, ¿no es cierto? El prevaricar tiene su historia la palabra. La palabra, en derecho se usa mucho prevaricar. Usted sabe, no tiene nada que ver con derecho en este sentido, pero usted sabe que la palabra prevaricar originalmente no era de jurisprudencia, se incluyó en la jurisprudencia, pero ¿por qué? Por el sentido que tiene la palabra prevaricar, ¿cierto? Y por ese prevaricato, que la palabra en hebreo es otra, pero coincide con prevaricar, significa directamente traición, engaño, fraude, estafa, falta. ¿Me entiende? Y entonces, cuando usted dice así, porque el pueblo prevaricó, y lo deja, prevaricó, y como no sabe bien lo que dice, bueno, pecó, correcto, pecó, pero ese pecó, ¿no es cierto?, tiene otro significado también, ¿no es cierto? Pero, que viene de otra palabra y significa, tiene otro matiz también. Pero la palabra que usted dice prevaricar, la palabra prevaricar es terriblemente. Por eso, Dios castigó al pueblo de Israel, y lo castigó severamente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tuvo bendiciones porque siempre hay múltiples bendiciones. Pero castigó al pueblo de Israel por alta traición. Ese fue el juicio de Dios contra el pueblo, nuestro pueblo. ¿Sí? Porque Él va a decir, la vid escogida no sirve ni para quemarse. ¿Me está siguiendo? Ustedes saben que en el templo, ahora le pongo por acá, porque antes de rodarlo, si no después me olvido. En el templo hay cosas que no están en la Biblia, hay cosas que están en la tradición y en la cultura, pero es importante aprender. En el templo había un lugar donde se hacían ofrendas para comprar la leña. Y se hacían ofrendas de leña, ¿ok? Se hacían ofrendas de leña. Pero no se aceptaba en la ofrenda de leña las ramas, el árbol completo, cualquier rama, cualquier vástago de la vid, porque solamente se usaba la vid para quemarla y para poner cerca de algunas plantas para que no le vayan la peste. Para eso lo único que servía las ramitas esas, para que con el humo, ¿no es cierto?, se protegieran algunas plantas y no le vayan insectos o lo que sea. ¿Por qué? Porque la rama de la vid, ¿no es cierto?, arde muy rápido y aparte concentra muy poco calor, entonces no sirve para nada. Lo único que sirve la vid es para dar fruto.
Pero como Israel no daba fruto como la vid verdadera y se había corrompido, podrido, siendo inútil, vana, se había degenerado, ¿sí? Dice, ¿por qué prevaricaron? Después le va a mostrar la palabra aquí en hebreo, es otra palabra, pero coincide con eso. Entonces les dice, si la vid no da fruto, que ese es el objetivo, las ramas hay que quemarlas, porque no sirven ni para un ebanistero, no sirve ni para hacer un mueble de cocina, ni un mueble para dormir, ni para construir un barquito, ni una nave en Israel, no sirve para nada. Y fíjese que el prevaricato, ¿no es cierto?, la alta traición del pueblo con Israel, de hecho que después lo amparó y lo bendijo y lo siguió guardando, ¿sí? Claro que es hasta el día de hoy. Pero por eso Israel no tiene nada más que el 20% de la tierra. ¿Por qué no tiene el 100% de la tierra? Tendría que ir desde el río de Egipto hasta el Éufrates. El Éufrates abarca el Éufrates nace en Turquía y va deslizando y es Irak. Quiere decir que todo eso le corresponde a Israel. Desde Egipto hasta Turquía e Irak, ¿cuánto tenemos? Nada. Y una cosa así tenemos así, de tierra. Por la alta traición que tuvo. ¿Me entiendes? Por esa alta traición que se lo dice allí, en Ezequiel, y lo dice en otros pasajes también, pero que es una palabra bien interesante también en hebreo. Y aparte usa otro concepto, y que yo se los voy a anotar. Le decía, bueno, esa palabra famosa prevaricato, que está en las letras, debe tener millones de veces en derecho, ¿no? Pero no era de derecho, se incorporó después de mucho tiempo en derecho, después de mucho tiempo. Es así. Prae es de pre, antes, ¿no es cierto? Antes, algo que está anticipado, algo que se anticipa. Y varicatus es torcer, nada más que eso. ¿Qué significa eso? Se utilizaba, ¿sabe para qué? El varicatus, para cuando alguien torcía el arado en un surco, para eso se usaba. Y como se tuerce el camino, por eso se incorporó a derecho la palabra, ¿me entiendes? A lo mejor se le enseñaba de derecho entero, pero veo que más o menos, hasta no lo digo derecho latino, pero aparece por ese lado, incorporada a la jurisprudencia, ¿no es cierto? Las palabras estas, ¿no es cierto? Verbalicato. Hacer algo de entrada, torciendo el camino, verbalicato. Entonces significa falta, de hecho que también puede significar pecado, y otro día hablaremos porque la palabra dice que, bueno, ¿qué es pecado? Uno habla y también somos limitados, no podemos determinar en nuestro cerebro, aprender lo que significa etimológicamente cada palabra para saber con la ciencia cierta y con conciencia segura de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Israel se había prevaricado, había torcido el camino. Y me siguieron hasta aquí, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, el libro de Ezequiel, por ejemplo, Amós, son más o menos un poco más de 100 años antes. También va a decir algo parecido, otras cosas parecidas, pero Amós, en Jeremías también está, en el Salmo, en Isaías, en todos. Hablando de que el pueblo de Israel fue algo escogido. Y ese pueblo escogido está simbolizado como la vid. De hecho, que después incluso me traje aquí, por ejemplo, hasta un libro de Flavio Josefo, ustedes casi todos saben quién es Flavio Josefo, pero si les digo quién era y cómo se llamaba y de dónde salió, qué era, ustedes seguramente no van a saber, pero sabemos que es Flavio Josefo. Pero no importa. Y entonces, Flavio Josefo escribe, se lo voy a mostrar porque está escrito allí en el capítulo 12, inciso 3. Escribe que en la fachada, ¿no es cierto?, del templo había una gran vid, ¿no es cierto?,
Y era de oro, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona judía, practicante religiosa, hubiera dado lo que sería, ¿no es cierto?, por ofrendar para esa vid de la fachada del templo. Un ejemplo, para que vean lo que es la vid. A tal punto, ese libro no lo encontré, la foto no la encontré, tengo libros donde están las monedas de los macabeos, ¿sí? Las monedas de los macabeos, uno de los símbolos de la moneda de los macabeos era la vid. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, en el libro de Ketubot, en el Talmud, no me acuerdo del capítulo, creo que está en Ketubot, cuando los sabios se reunieron en la escuela de Yavne, que hoy es Yavnia, bueno, Yavnia para los griegos o para el occidente, y Yavne en hebreo, donde en su momento también se reunió Yohanan Ben Zakkai con tantos discípulos y otros rabinos, ¿no es cierto?, que se reunieron en Yavne cuando ya Vespasiano había partido para Roma porque había muerto Nerón y quedó Tito para destruir el templo. Tito queda para destruir el templo, pero Vespasiano es avisado de que había muerto Nerón y entonces tenía que partir para Roma. Entonces, previamente pide permiso para hacer una yeshiva. Y entonces en esta yeshiva durante muchos años, y a partir de ahí se ramificó como una vid, se diseñó lo que hoy nosotros conocemos como el Sidur. Ahí se diseñan las bases para decir: no tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos sacrificios. Entonces compaginemos todo lo que se hace en el templo y llevémoslo a oraciones, a movimientos y a ritos, para que con movimientos, oraciones y simbología reproduzcamos el servicio del templo. Y esos grupos se llamaron Lavinia, los reunidos en Yavne. Yamnia. Pues, si usted tiene mapas o lo busca, a lo mejor dice Yavne o Yamnia, o Jamia con J, pero se dice Yamnia. Entonces usted busca en algún enciclopedia y todo, o por internet, menos aquí con los aparatitos. Aquí de ahora en más bájenme todos los aparatitos y no se me grabe nada de lo que se pone aquí. Vamos a poner un poquitín el punto sobre la I, para que el Señor no nos considere ni para la quema. ¿Cómo? ¿Me está siguiendo? Bueno, y entonces siempre la vid aparece en muchos casos, ¿no es cierto? Y esa vid verdadera, la vid verdadera es, bueno, pero lo que es la vid hacia el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Aparece en 3 pasajes solamente la palabra sorek. La palabra sorek es cepa preciosa, es la cepa más exquisita, ¿no es cierto?, para preparar vinos en Israel. Ahora después cuando aparezca se la voy a anotar. Y a la primera vez que aparece, va a aparecer en Isaías, en Jeremías y también la primera vez que aparece es en Génesis 49:11, que es una cosa que a veces ni lo entendemos el pasaje, es bien difícil de entender. Yo se lo voy a leer y te vas a sorprender cuando lee el pasaje. Entonces, volvamos al principio. Yo estoy haciendo una semblanza de lo que es la historia de Israel a través de la vid, ¿no es cierto? No aparece muchas veces, aparece contadas veces, pero fundamentales. Todo el mundo creo que conoce los pasajes, eso salvo alguna excepción, ¿no es cierto? Salmo 34, etcétera, etcétera. Y entonces, la vid es el símbolo del pueblo de Israel. Lamentablemente, todas las ocasiones que la vid escogida aparece conjunto con Israel, representando a Israel, si aparece como otra cosa como la creación de Dios como un fruto, no. Pero cada vez que aparece con Israel junto, ¿no es cierto?, es porque se pudrió y es inútil. ¿Sí? La palabra es esa, aunque uno lo podría traducir corromper, ¿no es cierto? Yo puedo decir podrir e inútil. Si lo quiero decir más fino, como a veces se traduce, pero a veces pierde efectividad, sería corromper e infructuoso, en vez de podrido e inútil. ¿Me entiende? Todo el mundo dice, bueno, corrompido e infructuoso. Infructuoso es inútil, pero infructuoso es más o menos pasable, ¿no es cierto? Inútil, la gente se ofende. Digo, usted es un inútil. No, pero usted es medio infructuoso su actuar, ¿no? Entonces ahí no es medio infructuoso, pero es lo mismo. ¿Me está siguiendo? Y entonces, Ezequiel
Habla muy parecido a Jeremías en muchos aspectos, aunque Ezequiel es muy duro. Y Ezequiel lo que le va a decir al pueblo de Israel es que, por decirlo muy llano y en palabras simples, Israel está en un gravísimo problema. Y entonces, si usted leyera las parábolas y todo lo que dice, bueno, se sorprendería. Dice en capítulo 15, del verso 1 al 8, ¿sí? Nada más, bueno, es un 8 porque el capítulo 15 es eso. Dice, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuera quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Adonai cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Adonai de los ejércitos. Cuando usa la palabra prevaricación, acá yo tengo, cometieron prevaricación. En hebreo dice así, con una salvedad y con un incentivo más. Donde ustedes tienen cometieron, se puede traducir así. Cometieron prevaricación. Y si yo digo, bueno, cometieron prevaricación, usted entiende, pecado. Pero en hebreo hay un doble énfasis, y yo se lo voy a mostrar, ¿sí? Porque dice así. Lo voy a anotar enseguida para que lo vean. Dice Ma'alu. Malú Ma'al, ahí dice, Malú Ma'al. Voy a poner de aquí para aquí, dice Ma'alú Ma'al. ¿Ok? Malú Ma'al. Si ustedes se fijan, es lo que usted tiene traducido así, a ver si me sigue. Cometieron, ¿sí? Prevaricación. ¿Me está siguiendo? Pero si usted se fija, le voy a sacar esta U. ¿No es cierto? Que es porque es un verbo, ¿ok? Voy a sacar la U que forma parte de la construcción verbal. La voy a sacar para que vean. ¿Es la misma palabra o no es la misma palabra? Es la misma palabra. Es la palabra mal. Nada más que está escrita de otra manera. Bueno, se conjuga así malú porque es verbo. Este es un verbo. ¿Ok? Esta palabra mal, bueno, esta o esta, voy a tomar esta. Donde usted tiene cometieron prevaricación. Dice malú mal. La palabra mal, para no olvidarme todos los significados, tiene muchos. Creo que este lo dije recién cuando le dije. Significa infidelidad, prevaricación. Prevaricación significa andar delante con el camino torcido, torcer el camino si quieren. Prevaricar, torcer el camino. Torcer el camino es descarriarse. Entonces no sabemos si ir para aquí o para acá. Entonces no sabemos no sé si nos frenamos o seguimos caminando y nos quedamos al precipicio. Eso es torcer el camino. Porque yo puedo torcer para aquí, pero puedo torcer hacia adelante. Es torcer, equivocarse. La idea es la misma. Equivocarse el camino. ¿Okay? Entonces acá dice
yo lo podría traducir así como, por ejemplo, por ejemplo, actuaron traicioneramente. Cometieron traición, actuaron traicioneramente, hicieron prevaricación, cometieron prevaricación, como creo que tengo ahí. Ok, pero lo que dice aquí es la misma palabra. Entonces, el verbo, si usted agarra un diccionario hebreo, el verbo mal significa cometer prevaricato. Ok, cometer prevaricato. Entonces acá dice, cometieron prevaricato, prevaricaron. Cometieron infidelidad, fueron infieles. Cometieron traición y traicionaron. ¿Ok? Lo que está diciendo, en otras palabras, es traicionar, traicionaron, engañar, engañaron. Cuando se duplica, significa el colmo de los colmos. Cuando la Biblia quiere decir abundante shalom, muchas veces no aparece la palabra grande, abundante en hebreo. Le ponen, para poner abundante shalom, le ponen shalom, shalom. Duplican la palabra con su contenido. Si a usted dice, bueno, cualquier persona que estudia la Biblia y busca del Señor y lee la Biblia lo va a entender. Pero si yo digo, por ejemplo, para entender, si yo digo actuaron traicioneramente, yo sé que actuaron mal, pero en hebreo tiene una carga mucho mayor. Significa traicionar, traicionaron. ¿Me entiende? Cuando usted dice shalom, shalom, es completo shalom. Cuando usted utiliza una palabra mala, es todo completo malo. Por eso la tenía que quemar. Porque no daba fruto y la madera no sirve. ¿Me está siguiendo? Entonces, como muchas de las cosas que se hacen cuando se estudia el Tanaj, la Torá, en el Uri, en otros meses también, y se van haciendo los balances, sobre todo en estas fechas, uno ve lo que dice aquí. Entonces, Ezequiel le dice, ustedes, no voy a tomar ahora otro pasaje por otro motivo más adelante, ¿me siguieron hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, ahí, miren, en realidad, si Israel hizo lo que cualquier nación hubiera hecho, si hubiera elegido cualquier nación en el mundo, también hubiera pasado lo mismo que Israel. Eso no es para exonerarlos. No sé si usó bien el término, exonerarlos. Exonerarlos. No, yo no exonero a Israel. Pero si hubiera elegido a los mexicanos, hubiera pasado lo mismo. Si hubiera elegido a los argentinos, hubiera pasado lo mismo. Hubiera elegido a los chinos, a los asianos, a ciertos grupos africanos, hubieran hecho lo mismo, porque es humano. Dios ya sabía lo que iba a pasar con él. Claro que sí. Claro que sí. Y fíjese a tal punto que cuando, mire, si uno ve cómo Dios crea al pueblo de Israel, cualquier pueblo, nación, grupo social, etnia en el mundo, hubiera querido tener ese mismo nacimiento. Porque cuando uno ve el nacimiento del pueblo de Israel, ve las más grandes y ricas bendiciones, los privilegios, tenía compromisos, pero los privilegios que tenía como pueblo de Dios. Y entonces, le dice, a veces uno también entiende mal, lo colmó, ahora después le voy a mostrar, lo colmó de privilegios. Pero cualquier nación, ya sabía lo que iba a pasar, pero más bien, hubiera elegido a cualquiera, todos hubieran actuado igual que el pueblo de Israel, todos. Nada más que, bueno, al pueblo de Israel le tocó, actuó como Dios preveía que iban a pasar estas cosas, ¿sí? Por eso, mire cómo preveía, para que usted vea. La partida del pueblo judío a Babilonia, ¿sí?, por 70 años, fue predicha siglos antes por Dios a Moisés, transmitido por Moisés a Josué. Cuando Josué tenía que tomar el mando que Moisés le delegaba, dijo Josué, ¿no? Cuando Josué iba a tomar el mando que Moisés le delegaba, Moisés llama a todos los ancianos y a Josué primero, junto con ellos, pero adelante a Josué, y le dice que iban a entrar a tomar la tierra prometida.
pero que también tomar en cuenta que el pueblo de Israel, estando conmigo, se comportó mal. Cuando entre en la tierra contigo va a actuar peor. Así le dijo. Y le dice Josué, ten en cuenta que la tierra a la cual van a entrar y poseer, Dios se la va a quitar por el pecado. Se lo dijo siglos antes, ya estaba establecido que iba a pasar. Usted me dice, ¿Israel podía haberlo revertido? Claro que podía haberlo revertido. Pero en esa humanidad que se desenfrena a veces, no se toma conciencia y se actúa deslealmente, infielmente, traidoramente, pecaminosamente, con prevaricato. ¿Es así? ¿Es así? ¿Entiende? ¿Me está siguiendo? Cualquier nación hubiera querido tener los privilegios que tuvo, ¿no es cierto?, la nación de Israel. Mire que a pesar de las tragedias que vivió el pueblo de Israel, yo me hice una semblanza, bueno, porque tenía que compartir con ustedes, pero, por ejemplo, tuvo bendiciones incontables, y además no solamente en la cantidad, sino en la calidad de esas bendiciones, que a pesar de la actitud equivocada del pueblo de Israel, Dios se lo dio. En el Salmo 139, 17, 18 dice, 139, 17, 18, cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Todos los pensamientos que se prodigan para con el pueblo de Israel y se materializan en actos, dice que son incontables. Y si yo tengo pensamientos de bien y no de mal, si usted empieza a ver los pensamientos de Dios después que se van haciendo efectivos, prácticos, tangibles, se materializan, dice que es incalculable, incontable. Si usted tiene incontables pensamientos de bondad, de prosperidad, de bendición, de misericordia para con el pueblo, y no solamente incontables, sino la calidad de ellos, ¿qué nación no hubiera querido ser como Israel? Pero cualquiera. El problema es que a veces no se cumple el propósito. Dice, ustedes tienen que ser, van a ser, si cumplen mi palabra y me obedecen los mandamientos, serán para mí como un pueblo de sacerdotes, el pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo de sacerdotes, ¿sí? Y fíjese que ese pueblo, ¿no es cierto?, fue el que dijo, haremos y obedeceremos. ¿Sabe lo que significa, para hacerlo muy concretamente, eso muy rápido? Porque uno tiene que obedecer para poner en práctica algo. ¿Cómo sé, no es cierto?, que yo tengo que tomar el plumón así y no así, porque así voy a rachar, ¿me entiendes? Yo tengo que tener directrices para decir, bueno, tengo la directriz y la obedezco. Entonces el pueblo de Israel dice, haremos y obedeceremos. Tiene muchas connotaciones, indudablemente que sí, pero una connotación central es, la básica, es que Israel aceptó anticipadamente la ley de Dios. Él está siguiendo, él acepta, en el espíritu lo acepta, y entonces haremos y obedeceremos. Sabía que había una aceptación, eso implica que hay una aceptación anterior. ¿Lo está siguiendo? ¿Lo entiende? Esto es espiritual. Hay una aceptación anterior en el corazón, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un niño, ¿no es cierto?, su mamá le dice algo, ¿no es cierto?, le dice, bueno, no hagas tal cosa porque te va a pasar tal. El niño no va a entender, ¿entiende? Pero el niño anticipadamente, cuando la madre le dice no, anticipadamente, ¿no es cierto?, no va a hacer tal cosa, pero no le puede explicar con ciertos detalles, ¿no es cierto? Pero en el espíritu, el niño sabe que la madre lo mira así, ¿me entiende? Hay como una anticipación. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Había una comunión muy grande y entonces se revela. Usted me dice, ¿está el becerro de oro? Claro que sí, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Saben por qué el becerro de oro?
El becerro de oro no es para todo el pueblo de Israel, en definitiva. Hubieron traidores, infieles, ¿no es cierto?, que quisieron destronar al Creador y destronar a Moisés. Y ahí aparece, pero no fueron todos, sino que alguien incita, ¿no es cierto?, el que actúa con doblez, que serpentea, que da vueltas. Ese es Nahash, la serpiente, retorcida. Por eso, prevaricar significa, varicatus es torcer. Y originalmente, entre las aplicaciones que tenía el origen de la palabra, ya en latín, era torcer el camino de una persona o torcer el movimiento de los arados en el surco. Y como cuando se tuerce, se pervierte el camino, por eso decía anteriormente que se introduce en la jurisprudencia, pero no es al revés, que era jurisprudencia y se introdujo en la vida coloquial, ¿no es cierto?, sino que de lo coloquial va a lo superior, aunque no sé si los superiores no es coloquial también. ¿Me entienden? Bueno, ok, para que usted vea. Y entonces, dice que el pueblo de Israel, acá no dice David, correcto, no, pero no me interesaba, lo que yo quería decir es que el Salmo me está diciendo que ese pueblo de Israel, que es la vid escogida, porque si ustedes son, dice, plantea a Israel como una vid, es la viña del Señor. Por eso cualquier persona, la gente joven probablemente no, salvo que sean judíos que estén muy imbuidos del concepto. Pero cuando yo veía a los ancianos, aunque mi papá no era anciano, pero estaba dentro de un grupo también de gente adulta en la sinagoga y en las casas, en otros convivios y en lo que fuese, me decían, se saludaban, ¿no? Nosotros los turcos, los que hacían toman otra cosa, me imagino vodka. Nosotros los turcos tomamos anís, ¿no es cierto? Yo no puedo tomar alcohol, pero es otro problema para mí. Entonces, pero los turcos toman mucho anís, entre otras cosas, ¿no? Y entonces tomaban anís, comían después la sinagoga o en alguna cosa que siempre había entre la colectividad y en la colonia nuestra, que había mucha gente turca. Y entonces decían, Isaac, Mollón. A mi papá se llamaba Moisés, decían Mollón, ¿no es cierto? Los eskenazis dicen Moy, los sefardíes decimos Mollón, ¿no es cierto? ¿Vio por qué Mollón? Porque termina ON, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Israel, ¿cómo se llamaba? Yeshurun. Esa terminación UN o ON es un diminutivo de gracia, ¿no? ¿Me entienden? De cariño, Yeshurun. Israel, ¿se acuerda que era Yeshurun? ¿Sabe lo que significa si uno lo traduce? ¿Se acuerda? Rectito, rectito. Y allá es recto, Yeshurun significa Israel, tú eres rectito. Es un diminutivo de cariño. Entonces, Mollón sería un diminutivo de cariño, o Moy en el caso de Eskenazi, ¿no? Bien. Y entonces se reunían, y yo me acuerdo que escuchaba 1000 veces, la viña del Señor, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Y claro, si el pueblo judío lo tenía, miren, la moneda de los macabeos, el frontispicio de la fachada del templo, que con esa verdadera, genuina que estaba ahí, de oro, ¿me entiende? Un ejemplo. Era así. Y entonces se sabía eso, pero fíjese que se hablaba de la vid en ese sentido de gozo, cuando en la Biblia todo, cuando se refiere a Israel como la vid, es todo denigrante. Todo denigrante. No hay un momento que Israel sea elogiado por ser la vid. Al contrario, cada vez que Israel es la vid en la Biblia, en ese momento es imputado de maldad, de traición, de pecado, de falta, y por eso el juicio y la destrucción. Y ahí dice, vio que dice Jerusalén, en Ezequiel decía Jerusalén. ¿Qué significaba? Jerusalén destruida, el templo destruido, todo destruido. ¿Todo por qué? Por no cumplir lo que Dios le había dicho. Y entonces, por ejemplo, les dije, no se lo dije, Jeremías le dije. Bueno, Jeremías 2, déjenme ver que lo veo en el versículo. Ok, dice, es tremendo, ¿no? Porque este Jeremías habla muy gravemente como habla Ezequiel. Y ahora le voy a mostrar también lo digamos, pero de todas maneras, lo que estamos haciendo es un balance. Israel nace con todas las bendiciones del Señor. Con todas las bendiciones del
¿no? Y con cumplir un servicio. Ahora vamos a ver Jeremías. Y en ese servicio tenía que ser sacerdote. El sacerdote tiene que enseñar, predicar, transmitir y ser un siervo, ¿no es cierto? Un siervo. Que nosotros, yo sé que muchas personas tienen ciertos prejuicios con las palabras, no aquí, digo en el mundo, y los judíos mesiánicos también. Entonces, si yo tomara la palabra ministro, ¿no? Ministro. El sacerdote es el que ministraba, o yo puedo decir servía. Usted sabe que estoy diciendo lo mismo, porque la palabra minister significa esclavo, servidor. ¿Vio que todo el mundo en el mundo quiere ser ministro? Lo que pasa que el concepto de... Porque minister es en singular, ministry es en plural. Ministry son ministros, minister es ministro. Minister, tomando el singular, para ser más fácil, significa el que sirve, el esclavo, el servidor, porque es lo mismo. Hoy, cuando nosotros hablamos de ministros de los gobiernos, en realidad, desde mi punto de vista etimológico y semántico, el ministro es político, pero no es servidor. No sé si me entiende. Porque el ministro es siervo y esclavo que obedece y cumple. De hecho, que había muchos libertos en Roma. Los libertos eran personas importantes también, eran esclavos que podían tener una capacidad sublime en muchas áreas de la cultura, pero seguían siendo esclavos. Y Roma tenía 200 millones de esclavos, entre lo que había hasta maestros de filosofía. ¿Pero me está siguiendo? ¿Me siguen o no? Bien. Entonces, Israel tenía que ser pueblo de sacerdote. El sacerdote, bíblicamente en hebreo también, es el que sirve. Porque por eso tenía la diadema al Cis con el Kadosh Adonai, porque era el nexo entre Dios y el pueblo. Es el que sirve. Entonces, de repente, uno se empotraba en la soberbia y la arrogancia, que es la antítesis de la realidad de eso. Porque el ser sacerdote, el vínculo entre Dios y el pueblo, era porque era una persona noble, sumisa, íntegra, honesta, sabia, sana. Pero si uno es arrogante y soberbio y critica, habla mal, hace un montón de cosas, ya no es sacerdote. Por eso ahí es donde viene el balance. Nosotros, como pueblo de Israel o como judíos mesiánicos, entre gentiles y todos, porque todos somos uno en el Señor, tenemos que ver qué tipo de sacerdotes somos. Si somos el ministro político o el ministro esclavo. ¿Soy claro o no? Claro, no quiero decir que el político no sirva. Sirven los políticos sirven. Pero cuando son ministros, yo creo que como se pierde un poco esto del servicio en los gobiernos, en cualquier parte del mundo, por eso semánticamente, etimológicamente, yo creo que la palabra ministro no entraría aquí, pero no creo que nunca saquen la palabra ministro de los enclaves del gobierno. No lo creo. Van a seguir siendo ministro, pero probablemente muchos, algunos sí porque son gente muy culta, pero probablemente muchos no creo que sepan qué significa esclavo o servidor. ¿No entienden? Okay, entonces el pueblo tenía que ser esclavo y servidor. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Haciendo ese balance, Israel nace con todos los privilegios, cualquier nación, haciendo un balance hubiese querido tener eso. Y bendiciones incontables y de cualidades siderales. Ok. Aquí en Jeremías 2:21, creo que es dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Adonai el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho dromedaria ligera que tuerce su camino. Para Dios,
el hecho de estar haciendo cosas que son ajenas a los mandamientos que Dios le dio, significa adulterar. Muchas veces, usted va a ver muchísimas, es así. Yo sé que muchas personas utilizan los pasajes de adulterio en la Biblia a hombre y mujer. En la gran mayoría de los casos no se refiere a eso. Le dirían el 90% de los casos no se refiere a eso. En el 90%, por poner un número, probablemente sea más o un poco menos. Cuando se habla de adulterio en la Biblia, salvo en casos específicos de hombre y mujer, todos los adulterios que se hablan en la Biblia son de Dios como esposo, Israel como esposa corrompida y adúltera. Pero casi siempre es así. Muy pocas veces aparece, de hecho, que se puede hacer figurativo entre hombre y mujer. Pero muy pocas y contadas veces, de hecho que las hay, pero son las menos, las que se habla de hombre y mujer. Siempre se habla del adulterio entre Dios, entre el pueblo de Israel como nación adúltera con el Señor. Si uno leyera, ya terminamos, hermanos, para que dentro de poco para que vean. Dice, no voy a leer más de aquí porque voy a pasar a otro pasaje por una razón que me es mejor. Dice, te planté, como vid escogida. Usted tiene vid escogida. Esta expresión, vid escogida, es esta palabra, ¿sí? Esta letra de aquí es la so. Ay, no, tengo que poner al revés. Voy a poner por aquí. So, R de K. Soré. Esta palabra aparece 3 veces. Aparece aquí, en Isaías 5 y en Génesis 49:11. Soré aparece 3 veces, lo cual ya me está dando una idea muy particular. Soré viene de una palabra, saruk, que significa algo que resplandece a lo rojo, como que rojo resplandeciente. Se utiliza en otros casos, pero en la Biblia, pero no soré. Soré es una palabra que viene de saruk, que significa algo que resplandece, que brilla, pero siempre tirando a lo rojo. Aparece varias veces, son dos palabras distintas, más sorek. Son 2 palabras distintas. No nos interesa ahora porque ya sería otro tema. Pero quiero que veamos esto. Sorek aparece 3 veces. Está significando en Israel la cepa más exquisita con la que se pueda plantar una viña. Y como aparece 3 veces, significa lo exquisito de lo exquisito. No puede haber otra cosa mejor. Porque aparece 3 veces. Entonces le dice que Dios se sorprende de que habiendo plantado la mejor cepa, dice, te volviste un sarmiento de vid extraña, lo cual es imposible. Sería imposible. Pero el hombre desbarata toda la creación de Dios, en lo físico y en lo espiritual, lo desbarata. Miren, Israel era la vid escogida, pero era la vid escogida. No daba fruto porque no daba fruto. Lo único que queda en Israel era la madera, ¿sí? Pero la madera, como no da fruto, es inútil. Pero como la madera es inútil, hay que destruir todo. ¿Saben lo que significa? Cuando no se da fruto, todo se vuelve vano e inútil. Y lo vano y lo inútil en nuestras vidas como creyentes va a dar origen al desastre. No hay otra alternativa, está en la Biblia. Lo vano y lo inútil desemboca en la calamidad, va directo al desastre y a la destrucción. Eso es lo que le dice la Biblia. Entonces, le voy a tomar el 49:11 solamente como anecdótico, porque no lo vamos a analizar. Pero dice así, en el 49:11 le dije, ¿no? Cuando habla de Judá, mire lo que dice. Génesis 49:10. 49:10. No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su polino, ahí dice vid también, pero su polino, y a la cepa, al soré, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Y yo le dijera, bueno, que al analizar un poco esto, hay mucho para hablar, y esos son los pasajes que uno lee, o tanto si no lo deja años o décadas y nunca. No vamos a hablar de esto, acá hay muchos conceptos. Está hablando de Judá, está hablando de Judá. Y cuando habla de Judá, voy a hacer la parte más simple y lo místico quedará para otro momento. Pero está hablando de que Judá, como hombre, pero en el lugar que iba a ser asignado a Judá, iba a multiplicarse en bendición las vides, eso es lo que está diciendo. Dice, y hay tantas vides que hasta un asno va a comer de ellas, ¿sí? Y en la sangre de uva su manto. Por ejemplo, sangre de uvas es el vino. En Babilonia al vino se le llamaba en muchas ocasiones sangre de uvas. En Canaán, los ugaríticos, en Ugarit y Canaán, al vino le llamaban sangre del árbol. ¿Me entiende? Y entonces, dejo el pasaje ahí porque es más amplio. Pero está diciendo, Judá va a ser bendecido con las vides. Uno lo ve, vides de las uvitas y vides de las vides, ¿no es cierto? En lo espiritual, en lo fructífero, ¿no es cierto? Dice, pero hagas lo que está diciendo aquí, para hacerlo lo más simple, hagas lo que hagas. Hay tanta abundancia que nunca va a faltar la vida. Esa es una promesa futura, porque con todo el caos que iba a haber, sí iba a haber destrucción de Jerusalén como vid, del templo como vid, ¿sí? Pero a pesar de todo lo malo, ¿no es cierto?, de esa vid, la palabra se cumple. Por eso va a venir Yeshua, que va a decir, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Siempre la palabra se va a cumplir. Dios utilizó a una vid que la tenía que quemar, pero aún quemada va a salir un retoño. ¿Entiende? Usted sabe que yo no sé, de repente acá muchos de ustedes no se pueden saber mucho más que yo, y hay un ingeniero agrónomo, alguien que sabe de plantas, de cultivos, pero yo una vez hice un desastre, ¿no? Después tuve que aprender algunas cosas. Un día estábamos en Paraguay con grandes amigos y tenían muchas plantas, y entonces tenían las vides, y entonces me dicen, vamos a cortar ciertos pámpanos, ¿no? Y yo corto alguno que no había que cortar y empezaba a drenar el goteo, casi, bueno, lo tuvieron que cerrar, tapar, curar, ¿no? Porque empieza a drenar y empieza incluso a infectarse porque entran bacterias y todo. Muy complejo, incluso a mí también me lo dijeron eso. A mí me gustan mucho los cactus. Yo tenía una vecina en Argentina que tenía colección de cactus, de aquí hasta allá, todo lleno de cactus de todo el mundo, pero el salonete tenía una terraza el doble de esta y tenía 100 millones de cactus. Y entonces, cuando se ponchaba algún cactus por alguna razón o se lastimaba, lo tenían que curar porque entran bacterias y se empieza, y dice, después de cierto tiempo, dice, ¿qué pasó aquí? Que así cuando uno tiene una herida y entran bacterias o virus o lo que fuese, amebas o lo que fuera, también entran en las plantas. Por eso a veces Dios tiene sus mecanismos para que las plantas, ¿no es cierto? Pero muchas veces es tan grave que pasa eso. Entonces, así como Dios cuidaba la vid, y entonces Israel dice, yo te voy a prodigar de las más grandes bendiciones, como dice el Salmo, creo que era 139, ¿sí? Pero, dice, te voy a prodigar de todo eso, pero te tengo que ir dando todo para que no te pase nada malo. Por eso se acuerda que le pone la atalaya, le pone un montón de cosas. Bien. La vid requiere sus cuidados. Por ejemplo, yo estuve leyendo, yo jamás tuve, pero ya tuve la anécdota esa que después sí uno va aprendiendo, estropeando se aprende, ¿no? Pero nada más que estropeaba lo del otro. No, pero igual habló. Nada más que me sacaron de la labor, me desalojaron, el menos ayuda el que no es todo.
Y entonces, claro, no sabía. Usted sabe que la vid, bueno, requiere mucho cuidado. Primero hay que limpiar mucho el terreno, si no la vid, no, bueno, cualquier cosa hay que limpiar el terreno, pero la vid es muy delicada en ese sentido. Después, se evita totalmente que no dé fruto los 3 primeros años, ¿entiende? Y en ese tiempo se le deja a una altura determinada para que los vástagos se vayan respaldando en otro lado. Pero da 2 tipos de sarmientos, el que da fruto y el que no da fruto. Usted tiene que saber bien, porque el que no da fruto, supongamos que este es un tronco central, por así decirlo, uno de los tantos, y este es el vástago. Este que no da fruto lo tiene que cortar desde acá bien, para que no le quite el vigor al otro que va a dar fruto. Ahí se da cuenta lo que decía Yeshua: todo pámpano que no da fruto, mi Padre lo va a cortar. Y no es porque lo decía Yeshua, pues, pero mira lo que decía Yeshua, lo está diciendo Ezequiel. ¿Me está siguiendo? Ezequiel ya lo decía. Cuando alguien, incluso judíos mesiánicos, que muchos judíos mesiánicos tienen, desde mi punto de vista y en honor a la verdad y a fuerza de ser sincero, errores garrafales, ¿no es cierto?, en cuanto a la interpretación. Y entonces, Isaías ya lo decía, aquí mismo, en Jeremías, que habíamos leído, que no quise leer lo anterior ni lo posterior, es lo mismo. Cuando le dice: tú eras una vid escogida, es el sorek. Es decir, una persona que cultiva en Israel, normalmente eran en terrazas que lo hacían, en Judá. Entonces había que limpiar el terreno, las terrazas, tratar de poner las estacas, incluso se le respaldaban en barras. A mí me gusta mucho leer y aprender eso, porque si no, no entiendo lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Otro a lo mejor entiende sin saber tantas cosas. Y entonces, también cómo cortar el sorek, el pámpano, ¿no es cierto?, el vástago, el sarmiento, para que no impida el buen crecimiento de los pámpanos que dan fruto. Y eso está es espiritual también, ¿me entiendes? Y entonces, volvamos, voy a buscar algo para que vean. En el libro de Amós, usted vio, pero yo voy a buscar Ezequiel por una razón, a ver si se dio cuenta. Ustedes, de hecho, que se da cuenta porque también es tan claro, ¿no? Dice, busque Amós, un ejemplo, déjeme ver, ¿dónde está? Por ahora le voy a decir dónde estamos, pero lo voy a buscar y se lo voy a decir. Pero le voy a mostrar esto. Por tanto, Ezequiel, lo que leímos recién, por tanto se ha dicho Adonai el Señor. Dice: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Es decir, va a ser quemado. Lo quemado no sirve para nada. ¿Ok? Bien. A tal punto que ni aceptaban la madera del templo para hacer los sacrificios, ¿no es cierto? No se aceptaba la madera de la vid porque no, primero que no se apaga con cierta frecuencia y tiene muy poco tiempo de calor. ¿Okay? Eso es lo que dice: y pondré Ezequiel, lo que acabamos de leer, pondré mi rostro contra ellos. Entonces escuchen: aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Adonai cuando pusiere mi rostro contra ellos. Déjenme ver, porque lo había notado por algún lado y no sé por dónde. ¿Dónde está el asunto de nuestro amigo Amós? Sí, no, Isaías 5 sí. Amós 5. Déjenme ver si es allí, pero por una razón, y ahora se los voy a mostrar. Déjenme ver si es porque tengo otro en mente. No importa. Déjenme ver. Si no, de todas maneras. Dice, déjenme ver un poquito. Aquí está, miren. Porque hay un versículo que me interesaba. Israel, en el pasaje anterior que leímos, dice: aunque te escapaste del fuego, el fuego te va a agarrar. Y Amós lo va a hablar de muchas maneras. ¿Sí? Eso.
dice, verso 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Adonai, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Dice, buscar lo bueno y no lo malo. Por lo tanto, se notaba que estaban buscando lo malo. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Adonai, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto. Esto es más o menos 100 años antes de Ezequiel, ¿sí? En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y al endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Adonai. Dice: ¡ay de los que desean el día de Adonai! ¿Para qué queréis este día de Adonai? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Adonai tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Mira, hasta aquí. ¿Saben lo que está diciendo? Amós lo dice de muchas... Lo dice de muchas maneras. Estoy buscando aquí. Amós le está diciendo lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice: aunque se escaparon del fuego, dice, empieza el fuego de Dios, y entonces cuando dice el puerco montés y la bestia del campo nos devora, Salmo 84, se refiere a Siria y a Egipto, ¿ok? Son los dos imperios. Entonces son la simbología así de los egipcios, el puerco montés y la bestia del campo en el Salmo. Y entonces el pueblo se trataba de salvar de un lado y salvar del otro, y se escapaba de un lado y caía en el otro, ¿me entiende? Y Ezequiel le dice: aunque te escape del fuego, te va a alcanzar. Y aquí dice Israel, ¿vio lo que decía aquí? Dice, en el caso de Amós, dice, y en todas las, perdón, yo me olvidé de decir, no lo leímos, ¿no? Y en todas las viñas habrá llanto, la viña del Señor, en todas las viñas habrá llanto. Y aunque esa viña de Israel se quiera escapar del fuego, el fuego lo va a alcanzar. Y entonces Amós, 100 años antes, lo ejemplifica de otra manera. Dice: mira, tú a veces quieres escapar de un león, pero te encuentras con el oso. ¿Sabes lo que está diciendo? De Dios no se escapa nadie. O dice, o cuando entras en la calle apoyas tu mano en la pared y en esa pared hay una culebra, ¿no es cierto? Tú te apoyas, ¿no es cierto? Entras y te apoyas y de Dios no se escapa nadie. Es decir, humanamente a veces uno ve, a veces que dice: nos metemos de mal en peor, ¿no es cierto? Nos metemos de mal en Guatemala, este tipo de corrillos populares que hay. Vio que de repente uno hace algo y dice: no, vamos a hacer así, dice, no, nos metemos de mal en peor, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, lo que dice Ezequiel y lo que está diciendo aquí. Es decir, está hablando de la viña, otra vez de la viña. Jeremías habla de Israel como la viña, que era un sorek, aunque sorek aparece en 49:11, que no habla de Israel en este sentido como la viña, ¿no es cierto? Pero habla que es el sorek, donde iba el sorek ahí en Judá. Correcto, son las tres palabras. Vid exquisita 3 veces, lo exquisito de lo exquisito se pudrió. Por eso dice Sorek 3 veces. Acuérdense que viene de Sarú, que significa lo rojo. Imagínense, si usted vio, por ejemplo, vamos a suponer, hay uvas blancas también. Pero, vio que hay unas uvas más rojas que, según qué tipo de rojo sea, cuando lo pone en el sol, vio que parece como que hasta se ve adentro. De ese brillo es donde viene la palabra Sarú, que da origen a la cepa Sorek. ¿Ok? Sería, Sorek, si uno tendría que traducirlo, sería
No es diga, no es nada. No, significa sepa, pero tampoco es sepa, se traduce como sepa. Sorek significa lo que brilla, lo que resplandece como rojo, ¿me entiendes? Esa es la idea que, si uno lo traduce así nadie entiende nada, entonces se le pone sepa. Pero es para... Y aparece en Isaías, en Jeremías y en Génesis 49, 11. Bien. Ya termino para no aburrirlos. Y entonces, Israel, haciendo un poquito nada más de la historia, un poco nada más de la historia, fíjense que fue una viña plantada, escogida como en Jeremías, todo. Dice en Éxodo 19, dice, te saqué como alas de águila, del pecado y de la prevaricación de Egipto. Dice, del horno de fuego de Egipto, sobre alas de águila. No importa, hay canaf, hay que ver, no importa, alas de águila podríamos ver, ¿no es cierto?, incluso en hebreo, etc. Pero alas de águila en el concepto significa cuidado, protección, seguridad y velocidad. ¿Okay? Te saqué así. ¿Quién saca así sin ningún tipo de tropiezo? Entonces, Israel cuando nace con privilegios en calidad y en cuantidad, en calidad y en cantidad. Pero tenía que ser sacerdote, ministro, el que sirve. No sé que a los judíos mesiánicos les gusta la palabra. No, porque la palabra ministro. Hay tanta. Yo no sé si falta cultura. No acá en México, ¿no? En cualquier parte del mundo. No. Es cierto, porque pasa acá en la China, en Estados Unidos y en Argentina. Los judíos mesiánicos, son en algunos casos distorsionan un montón de cosas. No, ministro, porque. Aprenda antes de hablar, cultívese, no aprende y sepa lo que va a decir. No le diga a la gente cosas que no son verdaderamente. ¿Entiende? La palabra ministro es esclavo, siervo, obed en hebreo. Ok. Y el ministro significa esclavo, servidor. Nada más que hoy tenemos la idea del ministro. ¿Me entienden? Pero no es así. La verdad no es así. Ok. Y entonces, Amós le dice, la viña se quiere escapar, pero se escapa de noche y se encuentra con el león. Se quiere meter en la casa para apoyarse y se encuentra con la serpiente. Está diciendo, tú te quieres escapar en el juicio y no te vas a escapar. Nadie se va a escapar del juicio, nadie. Por eso en un balance, cuando uno ve la historia de Israel y hace un balance y como analogía lo ve para uno se da cuenta que está sucumbiendo como la vid también. Porque sucumbimos. ¿Cuántos frutos da usted? Por ejemplo, pongamos aquí, yo me equivoco muchas veces, yo no tengo la verdad de Dios, pero puedo cometer un montón de errores, y ustedes también, y todos. ¿Sí? Pero cuánta gente venía aquí con ciertas características de espiritualidad, mentirosos, chismosos, calumniadores, difamadores, tratando de formar otra congregación de lo nuestro afuera, ¿me entiende? Pero eso no es la vida. ¿Me entiende? No forman parte de la vida, están con nosotros, pero no son del Señor. Esa es la realidad, no es del Señor, no es del Señor. Dibújelo como quiera. Camúflelo como quiera, pero no es del Señor. Usted se equivoca, yo también dice, ¿sabe cuántas veces? Pero estamos hablando de otro nivel, ¿no es cierto? De otro nivel. Donde tiene que haber una estatura y una altura espiritual, ¿no es cierto? Entonces, sin hacer ningún tipo de más de este tipo de ilustraciones que dice con esto, pero que es una realidad, dice que, Israel también tuvo los mandamientos divinos del Señor, y en realidad los mandamientos más importantes son los más fáciles de entender. Dice, no tendrás otros dioses ajenos, eso lo entiende cualquiera. Respetarás a tu madre y a tu padre, eso lo entiende cualquiera. Eso es sencillo. Pero son difíciles, son fáciles de entender para la vida. Pero cuando nos desviamos y prevaricamos, se nos hace difícil entender hasta lo sencillo, ¿no es cierto? Entonces Israel, vuelvo a decir, tuvo un montón de privilegios, reitero, la abundante calidad y cantidad, plantado de la cepa exquisita, lo saca del pecado con la velocidad del rayo, ¿sí? Le da mandamientos para que salvaguarde la libertad que le da, para que sea inteligente y cumpla en vez de desviarse, ¿sí? Lo va a mandar, ¿no es cierto?, a una tierra escogida que fluye leche y miel. Iban a heredar lo mejor. Y eso es para nosotros también.
Si supiésemos que nacimos de lo mismo, no andaríamos haciendo chismografía barata, ¿me entienden? Como los que meten los... Ay, si me puse en el Facebook de fulano, mira la fotito que sacó, le voy a platicar. No metan en sus cosas antes de meterse en la vida de otro. Cierto, hermano. Aprende a conocer usted antes de conocer a otro por Facebook, por Twitter, por hashtag, o lo que sea. Cierto. ¿Sabe qué? Es la vulgaridad. Perdón, no es ofensa, pero uno se nota en la vulgaridad. Yo la pasada estaba bien, no lo veníamos contando en el carro. Salían de un estadio, y también lo vi en otros casos también, donde se así, firmamos tal cosa, tal otra, vamos a pasar a YouTube. Pero escuchad, hay 70.000 personas, cada uno sacó 100 imágenes, 70.000 por 100 imágenes, ¿a quién le importa lo que sacaste tú, por favor? Y lo suben a YouTube, pero ¿a quién le importa la foto que usted sacó cuando se fue de veraneo? Usted, por ejemplo, salga a la calle ahora, y en serio no lo digo, salga a la calle y sáquese una selfie con el que vende periódico. ¿Usted lo hace? No. Y entonces, ¿para qué sube su foto para que la vea todo el mundo por YouTube? Es estúpido. ¿Por qué es estúpido? Porque entonces, si es así, usted se sacaría una foto con el que vende periódico, con el que vende, el que distribuye el gas. Venga que me saco la selfie y se lo mete. Pero no, ¿me entiende? No sé si soy claro o no. ¿Sabe? Miren, usted y yo nos queremos cuidar mucho. Cada vez que hace eso, usted deja una huella digital próxima para que haya un asesinato. Usted pone una huella digital cada vez que hace eso en esa zona. Y tiene que después correr riesgo, no. Pero es una huella digital en serio, hermano. Uno no se da cuenta de eso. Entonces, si usted se va a algún lugar y dice, ay, subí tal cosa y aparece en YouTube, está bien. ¿A quién le importa que Juan y Martita sacaron una foto? Las madres sacan fotos y filman cuando los niños aprobaron el primer grado, el segundo, el sexto. Y lo levantan a YouTube con un riesgo alucinante, hermano. Rayan la imbecilidad directamente. No se ofenda, pero rayan la imbecilidad. No sabe a lo que se expone. Y todos se meten, ay, fíjate lo que dijo fulanita y menganita. Pero déjese de tontería y lea la Biblia, hermano. ¿Qué tanto Twitter y cosas? Ay, lo que dijo fulanita. Cierto. Y queremos nosotros decir, somos crecidos, maduros. No, no es así. No es así, realmente no es así. Entonces, rápidamente para que veamos esto, el pueblo de Israel nace de esa forma, con tantos privilegios, pero ya leímos en el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel, y le voy a leer solamente un caso de Amós, que una vez lo analicé con detalle cada pasaje, no, lo voy a leer nada más, cuando le dice, siempre usa una simbología y una cantidad de números especial, no lo vamos a ver ahora, pero es especial. Dice nuestro amigo Amós, dice así. Está. Un segundo. Aquí está. Dice Amós 2. Cuando el pueblo de Israel se corrompe, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se corrompe. Bueno, en realidad todo el libro de Amós es corrupción cuando habla del pueblo de Israel, salvo algunos pasajes que hablan de el juicio, el arrepentimiento y la renovación, que es lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur, obviamente. Pero Amós habla. Y entonces le dice, verso 12, 2:12, nada más que eso vamos a leer de este, y después pasamos a otra cosa y terminamos. Mas vosotros, habla de la maldad del liderazgo del pueblo de Israel y del pueblo, ¿no es cierto?, como uno. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Bien, ¿sabe lo que está haciendo el pueblo, lo que está diciendo? Nosotros no queremos gente consagrada a Dios. Eso dice. Y los profetas que transmiten el mensaje tampoco los queremos. Eso es lo que dice, en otras palabras. ¿Ok? Bien. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. El ligero no podrá huir, el fuerte no le ayudará su fuerza. Al valiente, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies.
Ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. ¿Sabe lo que dice acá? Pone 7 veces. Pone 7 veces, aunque no son iguales, pero Amós usa un artificio numérico permanente en palabras, en letras, en temas. Es maravilloso. Amós es maravilloso. Como toda la Biblia es así. ¿Sabe lo que le está diciendo? Viene el juicio de Dios. Usted leyó lo mismo que yo, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo es así. Primero, no quieren consagrados a Dios, no los quieren. Amós les dice al pueblo de Israel del norte: ustedes no aceptan los consagrados a Dios. Al que les predica la palabra lo echan o no lo escuchan. ¿Okay? Bien. Entonces les dice: el que tenga agilidad no se va a escapar de Dios. El que tenga fuerza no se va a escapar de Dios. El que se crea valiente no se va a escapar de Dios. El que utilice algún mecanismo humano, que acá lo traduce como arco con puntería, algún mecanismo humano, la cintita roja, por ejemplo. Por ejemplo. El que quiere tener un mecanismo humano, puntería, acá lo traduce como puntería. El manejar el arco y la flecha es, en la antigüedad, es el sinónimo de tener el elemento necesario para salvar la vida. Por eso está el arco y flecha. Entonces, si tú tienes el elemento humano que te salva la vida como el arco y la flecha, significa que si tú tienes un recurso humano con el que te quieras salvar del juicio de Dios, no te vas a salvar. Reitero, ¿me estás siguiendo? Le dice: si usted es ágil, se cree ágil, ¿no? Usted no se va a salvar del juicio. Si usted se cree fuerte, tampoco se va a salvar del juicio. Si usted se cree muy valiente porque todo lo podemos, tampoco se va a salvar del juicio. Si usted piensa que tiene recursos, el intelecto, la sabiduría, las capacidades materiales, económicas, o el reconocimiento de algo, de alguien o de lo todo, tampoco se va a salvar. ¿No es cierto? Bueno. Si usted tiene velocidad, el que se quiera escapar veloz, ¿se acuerda que le dice? Por más que tengas velocidad, te escapas del oso, te encuentras con el león. Así que de Dios no te salvas. ¿Okay? En el juicio. El que tenga que tener recursos auxiliares, ¿no es cierto? Tampoco. El que dice, si hay un heroísmo, ¿no es cierto? El valiente, ¿no es cierto? Recursos auxiliares, que sería el caballo. ¿Por qué el caballo? El caballo sería casi como el recurso anterior, pero el caballo aquí está hablando de otra cosa. Los caballos venían de Egipto. Básicamente, aunque los asirios tenían trompillas gigantes y los griegos ni hablar, de cientos de miles. Y entonces iban a buscar caballos de Egipto. El hecho de buscar caballos de Egipto es un recurso auxiliar para buscar auxilio. Si tú quieres un recurso auxiliar, no, me voy a tal lado porque tal persona me va a decir y esto, no te vas a escapar. El valiente, si tú te crees héroe, ¿vieron cuando dice, estos hermanos, el héroe, no te vas a escapar del juicio? ¿Está entendiendo? ¿Me sigue o no, hermano? Sí. Yo lo que estoy traduciendo es lo que acabo de leer aquí, ¿me entiende? Lo que acabo de leer aquí. Por eso hay una historia dentro de esto empezamos con la vid, pero cuando uno estudia la vid y empieza a llevarla se maravilla, haciendo un balance. Después viene la restauración, porque la restauración, esto está significando obediencia o desobediencia a Dios. Si hay desobediencia, al juicio. Si hay el juicio, tiene que haber hay un castigo, pero hay un arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento, el Señor renueva. ¿Okay? Por eso Rosh Hashanah, Yom Kippur, por eso es lo que decía Yeshua. Hoy no vamos a hablar de Génesis, de Juan 15. Fíjese qué interesante. En Ezequiel 15, 1:8 es la vid. Y en Juan 15, 1:8 es la vid también. En serio, es el mismo tema. Nada más diciendo que es la vid verdadera. Y busquen a ver si no me equivoqué, pero creo que en serio, es maravilloso, realmente es maravilloso. Ahora, lo digo rápidamente esto y pasamos a otra cosa y luego terminamos, ¿sí? Y mañana les voy a dar la tarjetita y vamos a comer perdón, la tarjetita hoy. Ok, entonces, vamos a poner un caso.
Israel fue creado con eso, con todo ese prodigio. Pero empieza a barranca abajo. No estoy hablando de la humanidad toda con Abel, el diluvio, ni la... ¿Cómo es la torre esa? La torre de Babel. No, estoy hablando de Israel. Israel empieza barranca abajo en una espiral, en una bola de nieve que no tiene fondo. Por eso es útil, no es porque se me ocurra a mí tocar ciertos temas en estas épocas. Empieza, los hijos de Jacob lo venden a su hermano como esclavos, ¿sí? El pueblo se desvía en Egipto y se desvía en el Sinaí también, porque está idolatrando en Egipto y también se desvía en el Sinaí. ¿Me está siguiendo? Bien. Cuando uno pasa a la época de los jueces, no voy a leer todos los pasajes porque noté algunos, pero no vamos a leer, cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa es la vida escogida. Vende al hermano, idolatran en Egipto, idolatran en el desierto, idolatran en la tierra prometida, matan a los siervos de Dios. Esa es la vida escogida. Hay una caída ¿cómo que se caía? En picada directamente. ¿Me entiende? Ok. En la época de los jueces cada uno hace lo que le parece. En la época de Samuel, el pueblo le dice: queremos que nos gobierne como gobiernan las naciones. No queremos. Y Samuel se pone mal. Y Dios que le dice: no te sientas dolido, Samuel. No te desprecian a ti, me desprecian a mí. Si uno toma, me está siguiendo la caída en picada, no hay límites, hay un límite sin fondo, no hay límite en el fondo directamente, no hay límite. Si uno toma a Saúl y David y Salomón, Saúl se le va el espíritu de Dios y termina con la cabeza en una lanza en medio de los enemigos. La vida escogida. Saúl, ¿ok? La vida escogida. David comete una cantidad de pecados que Dios lo salvó porque tenía un corazón con poder de arrepentimiento, que Dios lo veía y lo llevaba adelante, ¿sí? Okay. Pero la mala conducta de David hizo que su familia venga en una espiral barranca abajo sin fondo. Ok, ¿me está siguiendo? Pero Dios igual va a seguir porque va a venir el Mesías. ¿Okay? Salomón, usted dice, pero Salomón dice que fue el hombre más sabio. Sí, lea toda la historia. Salomón fue un dictador, un déspota, le importó nada a su pueblo. Termina siendo el peor dictador de Israel. Y por su conducta y la inconducta de sus hijos, se desaparecieron las tribus del norte. ¿Ok? Bien. Eso más adelante. Terminamos Saúl, David, Salomón, ¿no es cierto? Con cosas buenas y cosas malas. Pues sabemos cómo termina cada uno. En el reino del norte, hago la sinopsis, pero en 2 segundos, ¿no? En el reino del norte, cuando usted va contando los reyes, hay 19 reyes. Me anticipo, si alguno los va a contar, va a ver que hay 20. hay un rey que se dice, el cuarto, creo que es el quinto, no me acuerdo. No me acuerdo. Se llama Tirni, pero muchos lo consideran y otros no lo consideran. Si quieren considerar 20 con el famoso Tirni, lo cuentan. Si no, son 19. ¿Me está siguiendo? Bien. Todos los reyes, 19 o 20 contando al amigo Tirni, ¿sí?, fueron malos. 19. Muy bien. En el reino del sur hubieron 20 reyes. Tenemos 39, por no decir 40, ¿sí?, con ese Tirni. Si quieren ponemos 40 por el número particular, aunque podemos poner 39 por otro número particular. ¿No? ¿Ok? Bien. Si yo tomo a Ezequías y a Josías como los dos buenos, también está Josafat. En realidad hay 8. Tomo a Josías, ¿me está siguiendo, hermano? Tomo a Josías y a Ezequías, ¿ok? Y aquí, más 6 más. Estos 6, donde está Josafat y otros, estos 6 hicieron cosas buenas, pero terminaron siempre mal y perjudicaron al pueblo, ¿ok? Los 2 que hicieron cosas buenas nada más fueron Ezequías y Josías. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Sí. Usted me dice, otros 6. Si usted lo cuenta, va a ver que esos 6, después se los puedo anotar, no lo tengo aquí, pero se los puedo anotar. Hicieron cosas buenas, pero hicieron atrocidades. Por ejemplo, se alían con el rey Acab y hacen otra cosa. Así, cosas buenas y cosas malas. Pero lo que hacen buenas son, si yo tomo
La sinopsis, la venta de los hijos de Jacob, con todo lo que pasó, ya estaba predestinado. Desde ahí, el pueblo que se desvía, en Egipto, en el Sinaí y en la tierra prometida. Todos hacen lo que querían. Como todos hacen lo que quieren, queremos un rey, no te queremos Samuel que nos predique, ni que tanta palabra del Señor, queremos un gobierno. Ok, bien. Viene luego Saúl, David y Salomón, con lo que ustedes ya saben. Luego vienen, si quieren, 20 y 20, pongamos 20 y 20, con Tibli lo ponemos a este joven, a este muchacho. Ok, son 20 y 20. Si yo no quiero tomar los 8, porque en realidad hicieron cosas buenas y cosas malas, tomo a 2 nada más, que son Ezequías y Josías. De 40, 38 estaban dedicados a los ídolos. Y cuando sobre 40 reyes, que son siglos, ¿sí?, de Israel, la vida escogida, hay 2 rescatables y 6 con dudosa reputación, es el camino para que el pueblo entre en el desastre. ¿Se está dando cuenta, hermano? Para hacer una sinopsis sin analizar ningún tipo de cosas más, digamos así, detalladas de la historia de Israel. Por eso, cuando Yeshua decía, yo soy la auténtica vid, aparece en varios pasajes. Esto, ¿no es cierto? Aparece aquí, en Marcos aparece también la persona que es mandada a la viña y empiezan a golpear, ¿no es cierto? Cualquiera sabe que es Israel, cualquiera sabe que es una cosa judía. Y Yeshua como judío hablaba con simbología judía y hablaba a los judíos con conceptos judíos. Y está hablando de la vid. A tal punto que solamente, les voy a nombrar esto nada más. Total, después va a comer tranquilo y haga su balance como vid escogida, ¿no? A ver dónde acertamos y dónde no. Dice, en el Salmo 80 dice, hiciste venir una vid de Egipto, verso 8, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hicieron arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Por supuesto, esta es una apología de una vid que para que cubra los cedros, porque es una vid descomunal. Bueno, esa vid es Israel. Una vid no hace eso, pero Israel como vid hizo eso. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Significa, nos vence cualquier circunstancia que se nos presente en el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Asiria y Egipto. Eso está en la tradición judía, ¿sí? No aquí, obviamente no es así. Dios de los ejércitos vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Esa es la vida. Dice, tú trajiste todo y comenzó a fructificar y empezó a caer y a caer y a caer y a caer y a caer, a caer, hasta estar derrotada por todos los imperios del mundo. Los imperios, por lo menos los famosos que había allí. Un ejemplo nada más, pero les muestro esto rápidamente. Isaías 5, cantaré ahora por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Vides escogidas es acá Sorek. La palabra Sorek aparecía en Jeremías cuando decía cepa, 49:11 de Génesis, y Sorek aquí. Son las 3 únicas veces que aparece esta expresión. El verbo, brillar, todo ese tipo de cosas, de Saruk aparece sí, pero viste escogida, son las 3 veces. Bueno,
y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? El sorec no es silvestre, el sorec es la cepa más cara y Israel lo llevó a silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Bien, cuando alguien dice, ¿no es cierto?, lo que dice Yeshua en la parábola del labrador en el libro de Marcos, bueno, Mateo, Marcos, etc., y Lucas, están los tres, y Juan no está, creo, están los tres, dice, oye, lo que dice, ¿no es cierto?, que dice que la viña que está destruida, también está aquí, ¿no es cierto? Os mostraré, le quitaré su aliado y será consumida. Eso significa que hay un juicio categórico contra el pueblo de Israel y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor, ese clamor de angustia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, bueno, ahora vamos a dejar para no seguir con todo esto. En un balance, en un análisis, en un desarrollo con el pueblo de Israel, oramos por eso también, llévenlo en forma figurada a usted, a cada uno de nosotros, lo que está por lo que no está, y en una forma figurada que nosotros, al aceptar al Señor, entramos a ser, ¿no es cierto?, todos como la vid, judíos y gentiles, para ser todo unificado. ¿Sí? Y entonces, ahora podemos darnos cuenta si cada uno de nosotros está, ¿no es cierto?, dando fruto. ¿Qué fruto damos? ¿Cuál es el fruto que damos cada uno de nosotros? Porque, por ejemplo, pongamos en lo personal, en lo familiar, en la vida cotidiana, en la congregación. Pongamos todo lo que platicamos antes. O evidentemente todos nos equivocamos, pero no todos mentimos. Todos nos equivocamos, pero no todos calumniamos, hermanos. Todos nos podemos cometer errores, pero no chismoseamos. Todos podemos cometer distintas cosas que a Dios le desagradan, ¿sí? Pero no difamamos al hermano. ¿Me entienden? Entonces, esas personas y nosotros tenemos que recapacitar. ¿Cómo nos comportamos? En lo personal, en lo familiar, en lo social, en la vida cotidiana y en una congregación. Usted tiene que pensar y pensar, por lo que hablamos antes también, como familias cada uno individuales y como congregación también. Cómo estamos creciendo, estamos madurando, damos frutos. Tendremos que cortar algún pámpano, por eso, y lo que Yeshua estaba diciendo en Juan capítulo 15, decía que los pámpanos había que cortarlos. ¿Por qué? Porque está hablando de plantas y de personas en analogía. Eso es lo que está diciendo. Hay gente que tiene muchas hojas pero poco fruto. Hay uno que tiene mucho follaje pero nada de fruto. Y el follaje puede ser muy voluptuoso en una planta y uno la mira, pero dice, bueno, tiene follaje pero no tiene fruto. ¿Okay? Entonces usted tiene que pensar, por ejemplo, las personas, hay creyentes que hacen mucho aspaviento de muchas cosas, ¿no es cierto? Incluso en la congregación, agarran a una hermana, a la otra, ¿sabe? Tal cosa, y le empiezan a sembrar la cizaña con maldad venenosa, hermanos. De hecho, que nos ha pasado hasta pocas semanas atrás, aquí. ¿Me entiende? Y entonces uno ve todo eso, y entonces uno los ve y dice, qué bárbaro, no, eso es follaje, hermano. La persona como se presenta, no tiene fruto, es follaje. Y el follaje se cae y desaparece. Si no hay fruto, terrible.
Mire, nosotros, en la casa de mis suegros, en paz descanse, teníamos, bueno, algo me corresponde. Tenía un terreno grande, largo, así, un poco más ancho en una parte. Y había calabazas, de las calabazas, unas que son así, las amarillas que acá no se ven, aquí no están trayendo hace años, en algunos estados hay porque lo vi por internet. Y entonces, eran las calabazas grandes, ¿sí? Nosotros teníamos, un día le voy a mostrar si las encuentro, yo tengo fotos con calabazas así que teníamos. Mi novia y mi esposa. Bueno, entonces algo. Y entonces, cuando usted ve, ¿no es cierto?, se ponen las guías, ¿no es cierto?, pero con mucho cuidado. Bueno, cuando hay guía usted tiene que tener mucho cuidado, porque si la guía se quebró un poquito, son muy tiernas, aunque son gordotas, a veces son tiernas en algunas partes. Usted la quebró un poquito y abortó la planta. Y tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Entonces la guía va por todos lados, ¿no es cierto? Y empieza a salir la florcita, la que comemos la flor de calabaza aquí. ¿Por qué comemos flor de calabaza? Porque no salieron las calabazas, ¿me entiendes? La flor de la calabaza la comemos porque abortaron el fruto. Porque si no acá tendríamos calabaza todo el año. Pero tenemos un poco tiempo. Entonces, ¿por qué comemos tanta flor de calabaza? Comamos una flor de calabaza si a lo mejor tendremos más calabaza en el año. ¿Me entiendes? Cuando hay mucha pieza flor de calabaza que comemos, es producto de que creció, pero se abortó el fruto. Bien. Y entonces, crecen las calabazas. Nosotros tenemos calabazas de las redondas así y de las amarillas que son así, así. Pero usted, cuando nacían, eran así. Pero ¿qué ocurre? Durante mucho tiempo, semanas y semanas y semanas, anteriormente van creciendo hojas. Son bien interesantes. Usted tiene la guía así, ¿no? Y va creciendo una hoja para aquí, una para aquí. Entonces son hojas, algunas así y algunas así. Entonces una hace esto, la otra hace esto, la otra hace esto, ¿ok? Y usted ve, es hermoso. ¿Por qué? Porque la calabaza necesita estar protegida en mucho tiempo del sol, de la lluvia y del aire. Por supuesto pasa. A medida que la calabaza va creciendo, el fruto, las hojas van hasta que el fruto ya tiene capacidad de resistir los rayos ultravioletas y lo que fuese, ya el follaje nos sirvió. ¿Entiendes? Nosotros lo vivimos, lo veíamos, ¿no es cierto, Rosa? Era una maravilla, ¿no? Una maravilla. Nosotros lo veíamos, una cantidad de calabazas. Y entonces, ¿a qué voy? El follaje puede ser muy lindo y tiene un propósito. Pero cuando hay fruto, el follaje desaparece. Y a veces, el follaje desaparece hasta de nuestra congregación. Para que quede el fruto. ¿Me siguen? A veces lo que podía mostrarse como follaje y que impactaba como fruto no terminaba siendo más que follaje. Porque cuando usted ve el follaje, no sé, trate de ver, nosotros lo teníamos en vivo, eran unas plantas. Usted tenía que caminar muy bien y saber para no pisar las guías, pues hacíamos un camino, sino por donde pasaba, ¿no es cierto? Para pasar. Entonces usted veía, pero el follaje es maravilloso. Es maravilloso, porque la planta tiene un propósito. El follaje puede ser muchas cosas en la vida de una persona, ¿no es cierto? Pero llega un momento que el follaje tiene que desaparecer. Y cuando no hay fruto, se va. Entonces, tanto en usted y en mí, tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Incluso en todo lo personal y en lo familiar. Sepamos saber lo que es el fruto y lo que es el follaje. Tiene su propósito, por lo menos en la planta. Muchas veces el follaje, ¿no es cierto?, en la vida de una persona opaca el fruto. Es decir, por ejemplo, si usted ve la flor de la calabaza aquí, es porque a alguien, ¿no es cierto?, no le importaba ni siquiera tener el follaje, porque no querían el fruto. Entonces, una vez que sale la flor, ¿no es cierto?, se cultiva la flor, ¿no es cierto?, y entonces crece. Y la calabacita queda así. Pero si usted corta la flor, aborta la calabaza. ¿Me entiende? ¿Cómo es la cosa? Entonces,
El follaje que a veces mostramos nosotros los creyentes, ¿no es cierto?, yendo ahora a lo espiritual, enmascara el fruto. Y a veces enmascara el fruto porque no le damos cabida al fruto, directamente no le damos. ¿Me entienden? No le damos cabida al fruto. En realidad, Yeshua lo dice en Juan, ¿no es cierto? Hay como tres formas, ¿no es cierto?, por lo menos. O, de entrada podemos no escuchar al Señor, ¿sí? Es una. La otra, escuchamos al Señor, decimos que le obedecemos, pero vivimos de otra manera, ¿sí? La tercera, escuchamos al Señor y le obedecemos, pero cuando empiezan las circunstancias adversas donde hay compromisos, responsabilidades, sacrificios, tribulaciones, no, bueno, son tres formas, ¿ok? Cada uno escoge si lo escucha, si no lo quiere escuchar, el mensaje de la palabra. Si lo escucha y dice que lo obedece y hace lo que quiere, y si lo escucha, por supuesto está el que lo obedece, y si lo escucha, y cuando vienen las tribulaciones o cuando hay que tomar compromisos, afrontar circunstancias, ¿no es cierto?, no atendemos al Señor. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Levantamos tu nombre en alto, alabamos tu nombre, te damos gracias por el don de la vida y por este nuevo día. Clamamos a tu misericordia para que perdone nuestros pecados contra ti, contra nuestro prójimo y contra nuestro hermano. Te damos gracias, Señor, por el perdón que hemos recibido al encaminarnos en el camino de Yeshua HaMashiach y por la salvación de nuestras almas al reconocer al Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. Bendito sea tu nombre. Señor, presentamos nuestras vidas aquí delante de tu presencia, Señor, con dolor en nuestro corazón por el pecado y la falta cometido. Señor, y rogamos que tú nos limpies, nos laves, renueves nuestras vidas, Señor. Que en esta hora, Señor, te apiades de nuestras vidas y queremos delante de ti entregarte nuestras cargas, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos. Entregamos, Señor, a ti todas aquellas cosas que no podemos corregir en nuestras vidas, Señor, nuestras actitudes que a ti te desagradan. Y las entregamos, Señor, para que tú las saques de nuestras vidas, las eches y las desintegres fuera de nuestras vidas, para que podamos, Señor, agradarte en todas las cosas y caminar en tus caminos por senda de justicia por amor de tu nombre. Bendícenos en esta y en toda hora. Renueva nuestras fuerzas, fortalécenos. Ábrenos el entendimiento y danos sabiduría en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, bendice nuestras vidas, nuestra casa y nuestra Keilah, añadiendo toda la buena dádiva que viene de ti. Derrama, Señor, las bendiciones que vienen de los cielos prometidas en tu palabra, en lo que acabamos de leer en el Salmo 139, esos abundantes pensamientos en cantidad y en calidad sobre nuestras vidas, Señor. Y aleja todo lo malo, Señor, de nuestra casa, de nuestra Keilah y de nuestras vidas. Añade todo lo bueno y quita todo lo malo. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, para con nuestras familias respectivas, para con las actividades que tú nos pongas como responsabilidad en este mundo y en esta sociedad, y también aquí en la congregación, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y así por cada creyente. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, pon en nosotros, Señor, el compromiso, la responsabilidad, la fidelidad, Señor, la obediencia que viene de lo alto, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda servir, Señor, como pueblo de sacerdotes, de reyes y de gente, Señor santa. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos ser para contigo, para lo que tú nos pongas por delante, que podamos ser esos esclavos, esos servidores,
Señor, que dice tu palabra, Señor, a través de los sacerdotes que tú escogiste. Y nosotros, como pueblo judío, como judíos mesiánicos, renacidos todos en Yeshua HaMashiach, que podamos, Señor, representarte dignamente como pueblo de sacerdotes y de gente santa, como de embajadores y de representantes, Señor, tuyos, sabiendo que somos parte de una vid escogida. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Ábrenos puertas de bendición y de prosperidad, así en lo espiritual, Señor, como en cada área de nuestras vidas. Llévate la gloria y la alabanza, líbranos de trabas y de todo mal, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Sí.